Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a En órbita, columna de opinión. Vamos a hablar de la narrativa que se está instalando en el Caribe y que se está instalando con respecto al uso de la fuerza contra un delito y con respecto al uso de esa fuerza contra gobiernos establecidos. No le tengo que explicar lo que está pasando en el Caribe, usted lo sabe. Seguramente me ha visto comentarlo, ha visto nuestros espacios en el noticiero central. Y por lo tanto esa parte de explicarle aquello yo me la voy a saltar. Pero sí quiero hablar de la narrativa que se está instalando. ¿Cuál es la narrativa? Es la forma como yo le cuento a usted los hechos o la forma que como gobierno cuento los hechos para establecer un relato verosímil o que tenga características de verosimilitud. Hasta ahí nos entendemos. ¿Cuál es el problema? La narrativa que estamos instalando es que hay un país que tiene el poderío militar suficiente para enfrentar a una organización de narcotraficantes que opera desde otro país. Eso en definición clásica se llama delito. La banda que opere desde Venezuela, desde Colombia, desde Ecuador, desde Brasil, desde Timbuktu, y es una banda delictual, es una banda de delincuentes, no representa al país completo. En el caso de Venezuela, la caída o forzar la caída del autoproclamado presidente Nicolás Maduro es un propósito de esa narrativa, que lleva más o menos 3-4 meses instalada y que hasta ahora lo único que produce son ataques contra narcolanchas que han causado la muerte de más de 70 personas. Ojo, no estoy diciendo que tenga que darse un paso más allá, estoy contando el hecho. ¿Cuál es esa narrativa? Entonces la narrativa es: yo mando mi poderío militar para enfrentar esta amenaza. ¿Cómo la enfrento? Disparando contra lo que se mueva. ¿Cómo la enfrento? Aplicando una presión sobre el gobierno de turno, más allá de que uno pueda estar de acuerdo en que el autoproclamado presidente de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, que se robó una elección, que tiene sojuzgada a su población, que tiene presa como delincuentes políticos, disidentes políticos como delincuentes, a mucha gente debe salir del poder, eso no está en discusión. Es la forma la que está en discusión. Y cuando esa forma comienza a instalar otras narrativas paralelas para justificar la primera, uno empieza a discutir todavía más. La amenaza contra Colombia, materializada primero en la restricción de derechos financieros del presidente Petro a voluntad de Estados Unidos y representada en el último tiempo en una amenaza directa cuando se dijo que habían bandas que operaban desde territorio colombiano y que Colombia, y lo cito textualmente, exportaba su cocaína a Estados Unidos, es una narrativa muy peligrosa. Ya no estamos hablando de un autoproclamado presidente que se robó una elección. Estamos hablando de un presidente constitucional en un país que, como ninguno en el mundo, ha pagado el costo de oponerse al narcotráfico. A mí no me lo contaron, yo lo viví. Y vi morir a mucha gente importante, políticos, periodistas, voceros de opinión. Vi cómo el poder de los narcotraficantes causó el exterminio de movimientos sociales. No me lo contaron, yo lo vi. Y cuando yo instalo esa narrativa de que el país es el narcotraficante, lo que yo me pregunto es qué pasa con quienes viven en el país, con quienes no son narcotraficantes, con quienes tienen que ir a trabajar en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, en Barranquilla, Santa Marta, Cartagena. A sus trabajos normales son delincuentes también. Merecen esa narrativa. Y entonces, a la par de esto que estamos hablando, se instala otra cosa que también es muy peligrosa, que es mi verdad. La verdad que yo tengo es la que estoy diciendo. La verdad que yo instalo para que la opinión pública hable es la que yo estoy diciendo. Y quiero hacer un punto bien especial, porque el tema de la narrativa no es solo el tema de Estados Unidos, también es el tema del autoproclamado presidente de Estados Unidos. Cuando usted coloca a países en la órbita de puedo intervenir vía terrestre cuando yo quiera, se está saltando la mitad del derecho internacional si no se lo está saltando todo. Cuando usted interviene y bombardea una narcolancha, también se está saltando el derecho internacional. Porque ninguna parte del derecho internacional dice que usted puede disparar en defensa propia. Sí, aquí no sé si haya defensa propia, pero se presentó una figura en la narrativa de que esto es una guerra. Las guerras que han ocurrido en el continente
tienen ingratos recuerdos, sobre todo de los años 50 para arriba, cuando se invocaba la guerra para salvar a la nación y resulta que era una cantidad de abusos encubiertos. La idea final de todo esto que estamos hablando es decir que lo que se está haciendo es atacar a estados que no son de la órbita ni de la simpatía del mandatario de los Estados Unidos. Aquí Ecuador, que tiene un problema de narcotráfico bien fuerte, no se lo mencionó. No se mencionó a ninguna nación de la costa pacífica. Me incluyo a Chile porque yo vivo en Chile y emito desde Chile. ¿Ustedes sí creen que la figura que corresponde es colocar todo tu poderío militar en una intervención dudosa, en una intervención que a uno lo deja pensando? Ojo, yo no estoy en contra de la interdicción del narcotráfico, para que me entienda bien. Estoy en contra de que se instale una narrativa en que, y no lo digo yo, lo dice el New York Times de Estados Unidos, las ejecuciones extralegales sean legítimas, que el derecho humanitario de guerra que se aplica cuando yo ataco o participo en una batalla y mis oponentes quedan heridos o yo los tomo prisioneros, establece el derecho de guerra que yo tengo la obligación de suministrarles atención médica y devolverlos a su país de origen en las formas que sean acordadas dentro del marco de la guerra. Eso se llama intercambio de prisioneros. Cuando uno tiene que hablar de temas internacionales, lo que más me preocupa a mí en este minuto es que siempre hay narrativas instaladas. ¿Para qué nos mentimos? Siempre hay narrativas. Siempre hay la narrativa del poderoso que cuenta qué fue lo que pasó. Siempre hay narrativa del sojuzgado que cuenta lo que le están haciendo. Pero a mí nunca me había tocado una narrativa que fuera directamente a amenazar a un Estado que es un Estado democrático y que puede que el presidente a mí no me guste, estoy parafraseando al señor Trump, pero que tiene legítimo derecho a cumplir su mandato porque lo eligieron los colombianos. Tampoco me había tocado dentro de esta narrativa que se instaló el amenazar a países con respecto a las opciones políticas que tienen. Y lo que estamos viendo es el hecho de que se está instalando un superpoder que ya está, porque Estados Unidos es una potencia. Pero ese superpoder es la decisión del Ejecutivo de Estados Unidos de decidir quién puede gobernar y quién no, y cuál es la forma legal, entre comillas legal, de oponerse a un delito. Quiero hacer un punto. La única opción que tenemos los países suramericanos contra el narcotráfico es un pacto común que sea ejecutivo, que podamos actuar en los países que corresponde contra las mafias que corresponde, que tengamos inteligencia coordinada y que tengamos oficiales internacionales que estén a cargo de esta enorme fuerza de tareas que hay que armar para combatir el narcotráfico. La fuerza de Estados Unidos que está en la costa venezolana está en una ruta por la que sale como mucho el 10% del narcotráfico rumbo a su país. Uno podría interpretar que es correcto hacer la operación. Yo también interpreto que hay un océano Pacífico que trafica más del 80% de las drogas que llegan a Estados Unidos. Cuento, discúlpeme, que en esa narrativa se instalan medias verdades y verdades a medias. Por ejemplo, dice el mandatario de Estados Unidos que ataca a Venezuela porque Venezuela envía fentanilo a Estados Unidos. Y alguna vez en su primer discurso dijo, no, mire, había una lancha y quedaron miles de fentanilo en el mar y quedaba este polvillo blanco que es el fentanilo según Donald Trump. Bueno, la mayor parte del fentanilo entra a Estados Unidos por México. Y la mayor parte del fentanilo después se produce en el propio Estados Unidos. La narrativa es que se habla del narcotráfico que hay al lado de nosotros y no se habla del narcotráfico propio. Yo no estoy defendiendo a mafias de narcotráfico y no estoy defendiendo a gobiernos corruptos. Lo que estoy diciendo, lo digo con toda claridad, es que esta narrativa es peligrosa para todos. Porque resulta que si al presidente no le gusta un acto de un país cualquiera, que es un acto soberano, pues coloca barreras comerciales. Si quiere ayudarle a un gobierno como el de Javier Milei, autoriza un intercambio de $20,000 millones para financiar a Milei, que tiene severos problemas en Argentina.
Perdón, ¿y dónde quedó la soberanía? Digo, si tenemos un gran hermano, ¿para qué tenemos las figuras que tenemos? Suena medio apocalíptico, la verdad es que puede ser que sí. Pero la otra verdad que es bien importante es que siempre en este tipo de cosas hay que tener una voz que lo diga. Usted puede estar de acuerdo conmigo o no, y me imagino que me va a enviar esos mensajes llenos de amor con respecto a lo que yo digo cuando usted está en desacuerdo conmigo. Pero lo que sí usted puede tener en cuenta es que esta voz se levantó contra una cosa que es peligrosa para todos. Yo soy ciudadano chileno en ejercicio, nací en Chile, vivo en Chile, soy feliz como chileno. Y lo único que yo quisiera es que mi país, el país de todos, pueda tener una tranquilidad con respecto a que las decisiones que atañen a Chile las tomamos los chilenos. No nos dicen desde afuera qué decidir, no nos dicen qué candidato conviene. Porque eso no solo es un abuso, es una violación de la soberanía, y no solo eso, es la instalación de un suprapoder que no tiene ningún asidero legal. Nos vemos, le agradezco que haya estado del otro lado.